y Obdulio Gaviria, citante también de este debate. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a los señores ministros y viceministros y a quienes están atentos a este debate de control político. Yo soy el camino, la verdad y la vida es una frase que todos los que nos hemos formado en el cristianismo, doctor Serpa, no se asuste, que yo no lo soy, sino Jesucristo. El camino nosotros lo teníamos trazado con la política de seguridad democrática. La verdad la pongo entre paréntesis y la vida es asunto cuya protección corresponde principalmente al Estado. En el informe periodístico de esta semana, de la revista Semana, se introduce el tema con la verdad y se dice un lugar común, que la verdad es la primera sacrificada en la guerra. Eso es carreta. La verdad es la primera sacrificada cuando hay un mentiroso al frente, en cualquier actividad. En el amor, en el deporte, en la confrontación política. La verdad se sacrifica cuando hay un mentiroso con quien tenemos que confrontar. Lo digo porque he tenido un debate desde hace algunos meses con el senador Lizcano del partido de la U respecto a dónde consultar los temas del proceso de negociación que no de paz con las FARC, y más que de negociación, de diálogo, y más que de diálogo, de camaradería. Con las FARC. Obviamente uno podría tener 4 fuentes de conocimiento, de información: el propio gobierno, la prensa, las declaraciones conjuntas del gobierno y de las FARC, o las FARC. Yo he decidido como metodología para mi partido, para informar a mis compañeros de bancada, para escribir mis artículos, para hacer mis comentarios diariamente, aquí alternando con 2 de nuestros compañeros, el doctor Serpa y el doctor Roy Barreras, en Artunduaga por la mañana. La fuente que he seleccionado como la más creíble es las FARC. Al doctor Lizcano eso le aterra, le parece incluso, supongo yo, inmoral. Y yo digo, es lo único medio cercano a la verdad y por lo tanto a la ciencia. Pongo un ejemplo. Esta semana conocimos, tal vez por una información del canal Caracol, si mal no estoy, una declaración de Lozada, uno de los jefes de las FARC que ya está integrado nuevamente a la actividad criminal en el país. Informó Lozada a sus compañeros, y Caracol tuvo acceso a esa información. En uno de sus discursos dice que hay una primera carta que envió el presidente Juan Manuel Santos a las FARC para iniciar las conversaciones, y señala que el mandatario manifestó que no había nada de la política de esta guerrilla que no se pudiera negociar, dijo Lozada. El presidente, sigue diciendo Lozada, lo primero que mandó fue esa carta. La vamos a publicar un día de estos
porque es una herramienta muy importante que tenemos nosotros en nuestras manos. Todavía no la hemos publicado lo suficiente, pero ha llegado el momento de hacerlo, advirtió el líder guerrillero. O confusión, o gritos desesperados de que Lozada mentía, o retirada táctica del presidente y aclaraciones de los ministros y de sus muy obsecuentes senadores como el doctor Roy. Bien, ayer muy de mañana me llegó una fotografía de la primera plana del Heraldo, me la enviaba el compañero de comisión, el doctor Amin, y oigan lo que decía. Titular del periódico El Heraldo: Gobierno y FARC buscamos lo mismo para el campo. ¿Quién lo dijo? Santos. El presidente Juan Manuel Santos afirmó en CRT que el único punto que aceptó que se discutiera en La Habana, Cuba, como política pública, era el acuerdo sobre tierras, puesto que aborda el tema del desarrollo rural, del desarrollo integral en el campo. Dice Santos, estamos buscando lo mismo. Ese estamos se refiere a las FARC y al gobierno de Santos. Es decir, los terroristas de las FARC y el gobierno de Santos en un aspecto de la política nacional o de la agenda política o de la agenda país buscan lo mismo: que los campesinos tengan tierra, que el campo sea productivo. ¿Qué sustento histórico, económico, social, estadístico, incluso de registraduría, instrumentos públicos hay para tal afirmación? Yo lo que recuerdo es que Jujuy, el principal reformador de la agricultura colombiana en los últimos tiempos, se apropió de más de 300.000 hectáreas, hasta donde recuerdo. Y recuerdo además que buena parte de esas 300.000 hectáreas las trasladó de la producción agraria, tanto como pancoger como ganadería, a la coca. Y recuerdo que para esas actividades utilizó mano de obra esclava. Y recuerdo que a quien se oponía a su expansión territorial, es decir, a la obtención ilícita de esas tierras, se le venía de inmediato o la muerte o el secuestro o la extorsión. Eso es lo que yo recuerdo. ¿Con cuáles de esos aspectos coincide el presidente Santos? Pero entonces digamos lo siguiente: ¿será que el presidente Santos se equivocó en este tema? Simplemente porque nos había dicho que no había ningún acuerdo sobre agenda país, tema que es permanente, recursivo. Basta que nos sigan en los Twitter: presidente Uribe, Alfredo Rangel, Aver Bustamante, a mí. El presidente dijo siempre que ese no era el punto y que no había ningún acuerdo, ni tanto en los debates semipúblicos que llevan en La Habana, ni en los amores clandestinos que comenzaron al final del gobierno del presidente Uribe con dos funcionarios traidores que estaban como topos en el seno del gobierno y que decidieron dar el paso a los acuerdos y negociaciones con las FARC. Me refiero al doctor Silva, ministro de Defensa,
y a Framper, comisionado de paz del gobierno del presidente Uribe. En la campaña presidencial, el leitmotiv, el quid de la campaña fue el proceso de paz. Y en la campaña se nos apabulló con este hecho. Los guerreristas lo que quieren es sangre, nos pintaban con 2 colmillos salidos acá, con buenas chorros de sangre humana. Nos calificaban como extrema derecha y recordaban a Hitler y recordaban a Mussolini y recordaban a las figuras más oprobiosas de la historia de la humanidad. Y el gobierno del presidente Santos decía: dennos un nuevo chance, que la paz está de un cacho. Creo que es no sé qué será estar de un cacho, debe ser una figura bogotana, bueno, no sé, en el lenguaje bogotano hay que revisar eso. Muy bien. ¿De un cacho de qué? De un cachito. Volvamos entonces a la fuente de mis investigaciones e informaciones, las FARC. Miren lo que dijo las FARC, contrario a lo que fue todo el discurso del presidente Santos, sus reuniones con Clara López y el Polo Democrático, su adquisición de las figuras del Partido Verde, de algunas de ellas, su votación del Partido Liberal y del Partido Conservador en alguna parte, etcétera, etcétera. Dicen las FARC, al contrario de Santos: no estamos en la recta final. No estamos en la recta final. Y esto es todo el lenguaje de las FARC. Altos funcionarios del gobierno están creando la sensación, por ahí le mandaron unos hablazos al señor ministro de gobierno que hay, Dios mío, en esta época, inclusive lo invitaron a comparecer, usted al fin no fue, ¿cierto? Pero sí, creo que terminaba este documento. Altos funcionarios del gobierno están creando la sensación de que lo que sigue por añadidura es la entrega de las armas y la desmovilización de la guerrilla. Eso más o menos era la sensación que nos daban en la campaña presidencial. En desarrollo de esta ficción, el presidente Santos ha anunciado la creación de un comando estratégico de transición que estaría encargado de supervisar cómo es que vamos a hacer esa transición, cómo es que vamos a supervisar la desmovilización del enemigo, cómo vamos a supervisar y garantizar la entrega de armas. Pues sí, esa era más o menos la discusión a la que nos abocamos en casi toda la campaña presidencial. Pues no, dice las FARC: atrevida argumentación si se tiene en cuenta que ninguno de estos asuntos ha sido tema de debate en las conversaciones. ¿Cómo así? Entonces el tema de garantizar la entrega de armas no ha sido tema de debate. La desmovilización de las FARC no ha sido tema de debate. La transición hacia la llamada cierre, creo que es lo como están usando ustedes ahora el lenguaje del conflicto, no ha sido objeto de discusión. Pues no. Es necesario precisar que aspectos tan importantes como la dejación de armas también implican la desmilitarización, señor ministro de Defensa o viceministro, la desmilitarización de la sociedad y del Estado. Nos preguntamos entonces, ¿a qué juega el gobierno
con sus anuncios, cuando lo normal sería no crear falsas expectativas. Insisto, doctor Benedetti, no crear falsas expectativas. Dígale a Roy y al partido de la U, no crear falsas expectativas. Y por el contrario, explicar que si bien se avanza en varios campos, lo que está por definirse, como es el caso de las transformaciones institucionales, aún toma tiempo. Sigue diciendo las FARC que por eso hay que estudiarlas, Benedetti, no les dé pereza. Entonces, ustedes están escribiendo mucho mejor que el gobierno. Ustedes que pagan tantas cantidades de honorarios a los amanuenses, a los escritores fantasmas, etcétera, podrían de pronto copiar un poco el estilo de las FARC, que lo ha mejorado muchísimo en menos de 2 años. Seguramente en Cuba deben estar recibiendo cursos de la Real Academia Española, sector de izquierda en España, no sé, pero ha mejorado muchísimo. Pareciera que la estrategia es hacer creer que el proceso de paz ha entrado en la recta final, en el mismo viejo esquema, carente de imaginación, de entender la paz como entrega de las armas, ahora subordinada al alto mando militar y sin que se den los cambios sociales, económicos y políticos que reclama el país. Entonces, ¿en qué quedamos respecto a la campaña presidencial, doctor Serpa? Ustedes nos dieron a entender que era para firmar el acuerdo. Esto es reciente, esto es casi que de menos de 5 meses por parte de las FARC. En otro documento, no tan reciente, incluso anterior al que acabo de leer, Timochenko da estos lineamientos de la negociación que el presidente Santos nos había dicho que iba tan bien. El gobierno nacional sabe bien que las principales consignas levantadas por los marchantes del 9 de abril se relacionaban con la urgencia de firmar desde ya un cese bilateral de fuegos que ponga fin al desangre, la necesidad de entablar conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación de los acuerdos alcanzados. En cambio, dice Timochenko, el gobierno parece cada vez más empeñado en reducir los alcances del proceso de paz a la aceptación de condenas y penas por parte de los mandos guerrilleros. Entramos entonces en un tema crucial. Es ¿para dónde va el proceso? ¿Habrá o no lo que ustedes llaman cierre del conflicto y nosotros llamábamos la desmovilización y la reinserción? Parecería que tampoco. Miren ustedes lo que dicen las FARC, no lo que dice la prensa que dicen las FARC, no lo que dice el gobierno que han dicho los dos, sino lo que dicen las FARC individualmente y unilateralmente. Rechazamos el marco jurídico para la paz y la justicia transicional. No acatan el acto legislativo número 01 del 2012, más conocido como marco jurídico para la paz, y exigen que el tratamiento judicial tras la eventual firma de un acuerdo sea el fruto de un consenso en la mesa. Para los efectos de lo que se construye en La Habana, ese acto legislativo
no existe para las FARC porque no fue consensuado. Para ellos, el marco jurídico para la paz y las ideas sobre justicia transicional atropellan la buena marcha de los diálogos y nos ponen en alerta, dicen, al tiempo que critican a la Corte Constitucional por intentar delinear como ciertas y definitivas, miren ustedes la calificación, ficciones jurídicas que les sirven para modular caprichosamente su pronunciamiento. Entonces, tratemos de explicar qué es lo que está pasando, doctor Serpa. Ustedes dirán, bueno, esta información es de las FARC, es de las FARC. Es el pronunciamiento de las FARC oficial, es el pronunciamiento oficial de las FARC. Contradice lo que nos había dicho el gobierno, lo contradice en un 100%. ¿Qué pasó? Pasó que entre 1982 y 2002 en Colombia imperó la tesis expuesta nítida y magistralmente en un pequeño textico así de grande por el entonces candidato presidencial, digo entonces antes del 82, Belisario Betancur. Belisario Betancur, para ganar la presidencia, escribió más o menos lo siguiente: la situación política, económica y social de Colombia, que es un desastre, según su definición y descripción, es responsabilidad de la sociedad toda, y en particular del Estado colombiano. En consecuencia de los partidos políticos, en aquella época había un relativo bipartidismo liberal conservador, y de todos los que detentaron el poder a nombre de esos partidos, más los empresarios, más el conjunto de la sociedad que se aprovechaba del dolor, el sufrimiento, la explotación, la pobreza de la mayoría de los colombianos. Eso lo llamó el señor Betancur causas objetivas de la guerra. En consecuencia, dictaminó y predijo Betancur: solo modificando las condiciones objetivas obtendremos la paz. A partir de su posesión, en el año de 1982, comenzó un proceso ininterrumpido. Gobiernos de Belisario, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana, en donde el objetivo, por lo menos expresado en las plataformas políticas de los partidos y de los candidatos, el objetivo era modificar esas causas objetivas, y al transformar esas causas objetivas como por ensalmo y de una manera más o menos caprichosa, y como porque una hada bondadosa con su varita mágica iba entonces a volver a los malos buenos, a los matones no matones, a los secuestradores unos promotores de paz, etcétera, a través de un proceso que dieron en llamar desde el 82 hasta el 2002 solución negociada. La solución negociada partía de esta definición. Además, en lo jurídico, ya dijimos lo sociológico, Belisario lo redefine y dice: tenemos que hacer una catarsis nosotros los malos
volvernos buenos, y de esa manera los que aparentemente son malos se unirán a nosotros y todos seremos buenos. Y entonces vino la definición del estado de cosas de Colombia: conflicto interno armado. En la literatura del derecho internacional, el conflicto interno armado es el equivalente a guerra civil. Incluso hay grados, porque hay aplicación de algunas normas del derecho internacional humanitario a estados no de guerra propiamente civil, sino de grandes dificultades, de grandes confrontaciones sin que asciendan al grado de guerra civil. Las FARC, hay que recordar que las FARC no son las FARC son el brazo armado de un partido político. No sé si eso se pueda decir o suene a macartismo, y entonces es mejor no decirlo. Pero las FARC inmediatamente tomaron el concepto y le hicieron 3 leves modificaciones a la definición belizarista, ahora estatal y acogida con aplauso por buena parte del Partido Liberal, en aquella época nuestro partido. Es un conflicto político, social, económico, armado. Los elementos que tenemos que transformar son estos 3. La paz no se logra mediante la desmovilización de los armados, sino la transformación de los 3 elementos componentes del conflicto: político, económico y social. Y así se fue avanzando. Miren lo siguiente: la fórmula de la solución negociada, política, económica y social, produjo tal estado de cosas en Colombia, tal grado de anarquía, tal crecimiento de las organizaciones terroristas, tales expresiones de violencia y de falta de cohesión del elemento estatal, que es el elemento básico de una sociedad, que en el 2002 estábamos prácticamente a puertas de una redefinición del Estado colombiano. En la revista Foreign Policy de abril del 2002 se define a Colombia como uno de los 12 estados fallidos, estados parias del universo. Nos acompañan 10 de África y 1 en ese momento de América Latina, que ni siquiera era propiamente un estado, dado que era un protectorado de la OEA, Haití. Esa fue la definición. Quien quiera encontrar entonces cuál fue la política trazada por el Estado colombiano para solucionar el tema, puede buscar muchos recursos bibliográficos. Yo propongo León Valencia, Adiós a la política, bienvenida a la guerra. Narra todo el proceso del Caguán, día a día, semana a semana, mes a mes. Y en todo el proceso, si ustedes leen este libro o lo repasan, muchos de ustedes aquí son personajes incluso. El doctor Serpa, por ejemplo, es personaje del libro, de su secuestro o intento de secuestro, del recibimiento que le hicieron las FARC cuando intentó llegar hasta ellas, de su presencia en los comités que se reunían con las FARC, del movimiento que creó el doctor Serpa como presidente del Partido Liberal y candidato de ese partido, a nombre de una idea central, la paz, un movimiento patriótico, era como se llamaba, el comité que usted creó con todos los partidos políticos
para apoyar el proceso de paz del doctor Pastrana. Usted hacía la oposición patriótica y la oposición patriótica suponía no hacerle oposición al proceso de paz, y usted creó un movimiento con todos los partidos del que se excluyó, único dirigente nacional que se excluyó o autoexcluyó el posteriormente presidente Uribe. Yo lo acompañé en la decisión. Pues bien, en este libro, hagan de cuenta que hay una bicicleta estática. Están descritas exactamente todas las situaciones que estamos viviendo hoy en el proceso de Santos. Todas. Inclusive el lenguaje es hasta igual. ¿Verdad? Por ejemplo, doctor Serpa, algunas, por ejemplo, cese unilateral, cese bilateral, constituyente, no constituyente, referéndum, no referéndum, solución política negociada, política agraria integral, modelo de desarrollo económico, cese de hostilidades, narcotráfico, paramilitarismo, todos. Haga de cuenta que no hubiésemos avanzado un segundo en la historia de este país. Entonces, en el año 2002 viene una elección en donde el tema crucial, además de la economía, de la infraestructura, del desarrollo, de nuevos acuerdos económicos, del manejo de la educación, de la transformación del tema de la salud, es si Colombia puede continuar con la política de solución negociada que parte de la base de definir al Estado colombiano en guerra civil o conflicto interno armado, o si debe dar un salto. Y ese salto se refiere a redefinir la situación de los colombianos, particularmente en lo que corresponde al terrorismo como amenaza terrorista, y en segundo lugar, si esa amenaza terrorista debe ser confrontada con autoridad, con el ejercicio legítimo del monopolio de la fuerza y de las armas, y si debe haber en ese elemento de redefinición la sustancia del acuerdo que sea democrático, ese ejercicio firme de la autoridad democrática. Pues bien, hasta el año 2010 esa política obró con unos efectos extraordinarios en crecimiento económico, transformación de las condiciones de la realidad, con disparo de la oferta y además de la demanda de cupos escolares, de cupos universitarios, regreso de una amplísima población que se había exiliado o autoexiliado, etcétera, etcétera. Y por lo demás, con recuperación de las vías, recuperación de la producción petrolera, recuperación de la agricultura y todo lo que supone la existencia de un Estado que cumple su función. Cuando en el siglo XV los primeros liberales, en los albores del liberalismo, 16 más bien, comienzan a pensar en cuál es el elemento que define el hecho de que los seres humanos se den a sí mismos una autoridad o constituyan un Estado o pacten la existencia de un Estado. Un genio de la política y el pensamiento político, Hobbes, determinó: es la seguridad. Los seres humanos se unen para otorgar a otros el poder estatal con una condición: que el poder estatal se devuelva para mí en seguridad. Incluso parte de la base contraria a la rusoniana, de la sociedad y el hombre definidos como lobos para el hombre, el hombre lobo para el hombre, e incluso con una descripción muy joviana de lo que es la sociedad sin autoridad. La vida sin autoridad es para Hobbes
triste, solitaria, sórdida, bestial y breve. Y esa fue exactamente la sensación que los colombianos tuvieron desde el 7 de agosto, aquel de la posesión, cuando una banda terrorista, las FARC, bombardearon en la casa de Nariño, mataron a uno de sus trabajadores, intentaron recibir al presidente Uribe con la sensación de pánico y de desesperanza. Ese proceso que iba en marcha, que iba a consolidarse en el periodo 2010-2014, fue abruptamente interrumpido. Y fue abruptamente interrumpido porque Santos confesó que había simulado dentro del gobierno compartir nuestra tesis de el ejercicio de la autoridad estatal con firmeza, con el monopolio estatal y con elemento democrático. Hoy estamos entonces ante una nueva situación. Ya no solamente son las causas políticas, económicas y sociales las que hay que transformar, es la historia misma. ¿Sabe, doctor Serpa, lo que dice uno de los últimos documentos de las FARC? Váyase para atrás, y hasta tienen razón, es lo grave, que el conflicto comenzó en el año 1930, es decir, con la fundación del Partido Comunista. Con la transición conservadora al liberalismo. Una gran violencia. Doctor Serpa, por Dios. Doctor Serpa, si algún momento de democracia ha vivido Colombia, son los 12 años de República Liberal. Eso fue de violencia, fue de sistemático apabullamiento y persecución al pueblo colombiano. Son épocas de progreso, de desarrollo, de una nueva industria, de unas nuevas ideas respecto a la tenencia de la tierra y la producción agropecuaria, y particularmente de una nueva y firme presencia estatal en las obras públicas, que anteriormente no se concebían como tal. Dice el grupo: el Estado y Estados Unidos tienen que reconocer su responsabilidad en el conflicto. Esta es la última notica que nos llega de las FARC, inclusive como para cerrar. El grupo insurgente propone además considerar a todas las víctimas del conflicto, que ya dura más de 50 años, como sujetos políticos y marcar su reconocimiento a partir del año 1930. Mire, doctor Serpa, en Colombia no existe una organización guerrillera llamada FARC y otra organización guerrillera llamada ELN porque haya condiciones económicas, políticas y sociales que determinen ese hecho. Eso no tiene fundamento en ninguna estadística ni en ninguna comparación histórica. En todos esos temas estamos en el medio respecto a América Latina, y respecto a África ni qué decir, e incluso respecto a los países del sudeste asiático. Eso no es cierto. Ustedes dirán, bueno, respóndame, a ver, usted pues que es tan sabio, entonces dígame cómo es que nacieron las FARC. Las FARC nacieron por una decisión subjetiva, no por condiciones objetivas. Desde 1930, doctor Serpa, existen es el fiscal es el que es candidato de las FARC. Oiga, los actos fallidos, ¿no? Cosa tan horrible. Desde 1930 existe el Partido Comunista de Colombia, que se reconvierte después de haber sido fundado en el 26 por unos intelectuales, obreros, artesanos
muy inteligentes y muy juiciosos y curiosos políticamente, encabezados entre otras cosas por Tomás Uribe Márquez. Supongo que de los Uribe, de Álvaro Uribe o de los suyos, no, de los de Uribe de Álvaro Uribe. Sí, señor. Y él se casó con María Cano. No, con María Cano se casó Maecha, que era otro de los fundadores. Ese partido lo acabo de comprobar leyendo el libro extraordinario, porque es la recopilación del archivo del año 26 al 32 de los documentos de partido, tanto Partido Socialista como Partido Comunista, de José María Rojas y Klaus Massmack. Siempre predicó el ejercicio de la fuerza y la violencia como único camino válido para la toma del poder. La combinación del ejercicio de la fuerza con el ejercicio electoral como mecanismo para asentarse entre las masas, no como mecanismo para obtener el poder. Y en la década del 60, en medio de la Guerra Fría, ante el triunfo de el dirigente Fidel Castro, en ese mismo momento, al momento de acceder al poder, afiliado al Partido Comunista de Cuba, y ante la posibilidad de extender el fenómeno en América Latina, el Partido Comunista de la Unión Soviética decide dar la consigna de combinar formas de lucha, creando organizaciones armadas que trabajaran al unísono con las organizaciones legales de los partidos comunistas de América Latina. Y se fundaron en prácticamente más de la mitad de los países de América Latina organizaciones guerrilleras del mismo tipo y con los mismos propósitos de las FARC. Y tan evidentemente es un hecho subjetivo y político y no el producto de condiciones económicas, sociales y políticas, que a medida que el mundo, la órbita socialista iba modificando su composición, su correlación de fuerzas o su ubicación, se iban creando subsidiarias de esas nuevas tendencias, todas ellas provenientes de una sola organización, las FARC. Usted me dirá, no, eso no es así. El ELN nace como una disidencia incipiente, pero disidencia de las ideas del Partido Comunista Colombiano, expresadas particularmente en el llamado foquismo, expandido teóricamente por Regis Debray y acogido por el Che Guevara y expresado en la Tricontinental. El EPL se funda como una división del Partido Comunista Colombiano en el seno del propio Comité Central. 3 miembros del Comité Central y 2 miembros de las Juventudes Comunistas se retiran y fundan una organización llamada Ejército Popular de Liberación como disidencia armada de la organización FARC. Y quien me desmienta, Ever, si el M-19 incluso es o no una disidencia de las FARC. Yo no lo sabía, lo vine a entender en la historia que escribe Darío Villamizar sobre el M-19 y muestra cómo la persona más cercana a uno de los cofundadores de las FARC, Jacobo Arenas, miembro del Comité Central del Partido Comunista, quien es enviado como delegado, prácticamente como comisario político, era el, por aquella época, joven revolucionario Bateman Cayón. Y a Bateman Cayón lo acompañaron como comisión política, pero armada, Fayad, Iván Marino Espina, Pizarro León Gómez,
y varios otros miembros del Partido Comunista. Esos son los fundadores del M-19. En el mito fundacional se pone al M-19 como el resultado del fraude electoral del 19 de abril, marzo o abril del 70. Lo que pasa es que Bateman sabía de política y sabía sobre todo de publicidad, y por eso él tenía que engrampar la fundación de su movimiento con un hecho histórico de masas, además, en la historia colombiana. Entonces, en lo que nos ha introducido el presidente Santos, yo no sé si consciente, creo que inconscientemente, es en ese problema. Hoy, después de que el Estado colombiano había revivido como el ave fénix, que había recuperado no solamente la autoestima propia, la autoestima de los partidos, la autoestima del pueblo colombiano, que además había ganado en confianza y legitimación en el mundo, en el universo, que ya estaba retirado de esa fatídica lista de países, de estados fallidos, introduce nuevamente a Colombia en esto que yo llamaría zaperoco del debate sobre las causas de la violencia y el tratamiento de la violencia. Íbamos por el camino que correspondía, y todo lo que nos está diciendo el presidente Santos y su gobierno respecto a los avances es falso, y todo está dicho por las propias FARC y no la quieren leer, y el senador Liscano se aterra porque yo lo leo y lo cito, y porque vengo y les digo acá, no se ha avanzado un solo paso en lo sustancial, en si se van a desmovilizar sí o no. Existe una prueba ácida de la voluntad de desmovilización, que es una voluntad política. La prueba ácida de la desmovilización es la concentración geográfica. Lo aplicó el M-19. El M-19 tenía voluntad de dejación de armas, entrega de armas e incorporación a las actividades normales de los seres humanos en sociedad. El EPL, en su fracción mayoritaria, con exclusión de uno de los miembros de su dirección, un señor Francisco Caraballo, lo hizo, se concentró. Lo hizo el PRT, lo hizo la fracción del ELN a la que pertenecía el autor que tanto elogio hace de las negociaciones, porque parecería que para ellas vive, es decir, como un elemento de autosatisfacción, de vernos cada vez más y más derrotados y deslegitimados. La corriente de renovación socialista, lo hizo el Quintín Lame, lo hicieron las AUC en ese momento dirigidas por Mancuso, no lo han hecho el ELN ni lo harán las FARC. Y esa prueba ácida, entonces, por pasiva, nos demuestran que es todo, absolutamente todo, discurso vano y vacuo el que estamos hoy discutiendo respecto a justicia transicional y comisión de la verdad. ¿Por qué? Porque es que la decisión teórica, programática, de plataforma política de las FARC es continuar en el camino de la toma del poder. Y en el camino de la toma del poder, lo dicen estos documentos, la negociación con el gobierno de turno hace parte de ese camino. Decide el que la organización tome aliento, se dé pausas, incluso la pausa más larga, curiosamente la que menos literatura política tiene, la pausa que va entre el gobierno del presidente Gaviria y el presidente Samper, a pesar de que aquí es considerada como una tregua de 7 años en este libro. Nosotros llamamos
la atención al pueblo de Colombia, llamamos la atención a los observadores internacionales, a los países amigos, a las embajadas que observan casi que con una actitud embelesada todos los pasos que se dan. No estamos avanzando. Al contrario, la explicación de por qué fenómenos que habían desaparecido de las noticias, de la vida cotidiana, como la voladura de torres, la voladura de oleoductos, el derrame de 40 tractomulas ayer o 30, con 400 o más barriles de petróleo, 200.000 litros o galones. Las ciudades sin energía eléctrica, la carretera panamericana suspendida por días y días, imposible pasar, los retenes, impedir el desarrollo de las obras de ingeniería de Hidroituango, etcétera, etcétera, tienen esa explicación. Voladura del acueducto de Algeciras. Bueno, ya es casi que la desmesura, volar un acueducto de un pequeño pueblo que dice que no tiene 400 millones de pesos para recuperar por lo menos su funcionamiento provisional. Entonces, la operación pistola contra la dirigencia política, el impedir el desarrollo de las elecciones próximas, el impedir la expresión libre de nuestro partido y la inscripción en los municipios en donde podamos hacerlo, etcétera, etcétera, todo tiene una explicación. Es que regresamos al momento en que las FARC retoman la iniciativa y el Estado se repliega. Y eso tiene una conducción natural. Casi que la historia podría simplemente decirnos: leas este libro, cámbiele las fechas, quite 1998 y ponga 2010, y quite 2001, o más bien febrero del 2002, ponga la fecha de terminación del gobierno del presidente Santos, y ahí está. No necesitamos ser los más grandes sabios de la humanidad en el conocimiento de la historia y de la sociología, ni tenemos que tener dotes de premonitorias, ni haber consultado a una pitonisa, ni ser un arúspice, sino simple y llanamente entender el fenómeno. El fenómeno era una organización guerrillera absolutamente enloquecida, esquizofrénica, llevada por una ambición de poder imposible y absolutamente desubicada en el momento histórico. Y eso hubiese podido entonces hacer que Santos continuara una política para la cual lo elegimos, e inclusive lo habíamos entrenado como ministro de Defensa durante más de 3 años. Nos parece, señores ministros y ministro, y se nos fue el ministro, y los viceministros, entonces, que valdría la pena un alto en el camino, una reflexión, una consideración en el seno del gabinete, un debate con los partidos de la Unidad Nacional que siguen apoyando con tanto entusiasmo este proceso, para que entendamos que no es el voluntarismo ni las expresiones amables, amistosas e inclusive cristianas de amor y la negación de la existencia del enemigo, etcétera, lo que nos va a conducir a la seguridad, que es el elemento sustancial de la paz, y que en ello además nos debemos preparar para que normas como las que nos van a traer seguramente al Congreso, primero la Comisión de la Verdad, que establece el acto legislativo o el artículo vigente de la Constitución como obligatorio por parte de ustedes para nosotros, es decir, como funciones del gobierno, ni seguir discutiendo sobre la justicia transicional, los elementos de impunidad, de elegibilidad de los dirigentes de las FARC, etcétera, y de pronto del ELN, sean asuntos actuales, puesto que no lo son, dado que no hay ningún propósito demostrable de que las FARC y del ELN de cesar en su actividad criminal
desmovilizarse y reinsertarse a la sociedad. Muchas gracias.